Una importante escalada de tensiones. Eso es lo que se ha visto entre el gobierno argentino de Javier Milei y el régimen venezolano de Nicolás Maduro, en medio de un bloqueo que se acaba de impartir en Venezuela en contra de todos los aviones que salen de Argentina, a la vez de que el gobierno venezolano, a través de su presidente Maduro, como también de su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, tacharon a Milei y al gobierno argentino de neonazi en medio de un aumento de tensiones y también de preparaciones de demandas internacionales en contra del gobierno venezolano por parte del gobierno de Milei. Vamos a ver por qué se dio toda esta situación y en particular cómo han ido empeorando las relaciones entre Venezuela y Argentina podríamos decir, las diferencias ideológicas que hay entre los presidentes de ambos países. Los vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Venezuela impartió esta semana un bloqueo total para todos los aviones comerciales argentinos para que no puedan pasar por su espacio aéreo. Ahora, uno diría, eso afecta demasiado, no es como que haya mucha gente yendo a Venezuela, un país sumamente pobre, y aunque ya no con tan alta delincuencia como hace algunos años, en parte porque las grandes bandas de narcotraficantes y delincuentes venezolanos se han ido a otros países, véase por ejemplo el caso chileno, bueno, de todas maneras tiene un efecto ya que pasaban muchos aviones por el espacio aéreo venezolano y especialmente en dirección a Estados Unidos. Esto significa que va a aumentar sustancialmente el costo en combustible para lo que son viajes hacia particularmente Estados Unidos. Entonces tiene un efecto particularmente para el mundo privado aéreo argentino y las aerolíneas estatales argentinas. Ahora, la pregunta es ¿por qué se da este bloqueo? ¿Es porque sí? ¿Fue una cosa del momento? ¿Tiene una razón más de fondo? La realidad es que las relaciones entre Venezuela y Argentina han empeorado sustancialmente desde que Milei asumió como presidente, en parte por las diferencias ideológicas tan marcadas que tienen ambos países. Maduro, dirigiendo el régimen chavista de una izquierda bastante radical y atacando a Milei incluso cuando era candidato presidencial antes de ganar, y lo mismo Milei, criticando a Maduro antes de ser incluso candidato presidencial, durante su candidatura y actualmente como presidente de Argentina. Y lo que ha hecho también es justamente enfrentarse constantemente. Pero esto se dio como consecuencia en parte por la entrega de un avión de origen venezolano y vinculado al régimen de Irán, del islamismo chiita, que tiene ahí una teocracia islámica, a Estados Unidos. Ahora, el avión que se entregó fue un Boeing que está hace algunos años retenido en Argentina por denuncias desde Estados Unidos y su gobierno de que se habría transportado equipamiento, como también se estaría utilizando para operaciones de grupos terroristas islámicos en Latinoamérica y que por lo tanto ellos estaban exigiendo que se retuviera y se les entregara. Durante el gobierno de Alberto Fernández no se le entregó a Estados Unidos, pero tampoco se le devolvió a Venezuela, lo retuvieron por completo y aquellos que lo tripulaban, que eran 12 venezolanos, lo que les dijeron es que no podían salir de Argentina. Bueno, en ese contexto el gobierno de Javier Milei decidió finalmente entregarle este avión a Estados Unidos y molesto Venezuela por todo esto anunció este bloqueo y tachó al gobierno de Milei de neonazi. Ahora, ante todo esto, el gobierno de Javier Milei anunció que iba a haber represalias, que iba a haber consecuencias. En particular, están yendo ante las Naciones Unidas, que eso no sirve demasiado, pero bueno, hay un gusto de los países de ir a la ONU a hablar como si sirviera de algo, para quejarse de esto, diciendo que esto no correspondía y que era algo que debía ser sancionado internacionalmente. No va a pasar nada, pero hicieron esa posición, a la vez de que el vocero del gobierno, Adorni, del gobierno argentino, anunció de que iban a buscar otro tipo de consecuencias y represalias, aunque aún no se sabe cuáles son. Afirmarles que la República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela, gobierno encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país. Por supuesto que para recordarles el contexto, esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de Venezuela por haber aceptado por parte del gobierno argentino la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Ahora, más allá de todo eso, hubo una respuesta posterior del gobierno venezolano que no fue de mucha clase, fue más bien grosera, ¿no? Y apareció por redes sociales, particularmente por ex Twitter.
Iván Gil, que es el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, del chavismo, y dijo lo siguiente. Miren que Cortés es el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero cara de tabla. No, pura cortesía internacional. ¿Qué nivel de ministros tienen en Venezuela? El señor Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Emtrasur. Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados después de las acciones ilegales realizadas solo con el fin de complacer a sus tutores del norte. O sea, básicamente los tratos de neonazi, de títeres estadounidenses, y que le hicieron algo completamente ilegítimo, siendo que había una serie de irregularidades vinculadas a grupos de extremistas y terroristas vinculados a todo eso de aeronave. Entonces, pero bueno, se quejan por eso. Y entonces no es que solo no puedan pasar aviones argentinos, sino que cualquier aeronave que vaya a Argentina, no, se bloquea. Es un intento de hacer un bloqueo aéreo total a Argentina que no los va a destruir, pero sí ha tenido un efecto de que aumentan sustancialmente el precio de combustible porque tienen que tomar unas rutas más extensas para lo que son viajes hacia el norte del continente, particularmente Estados Unidos. Eso es lo que se ha dado. Ahora vamos a ver cómo evoluciona eso. No es probable que mejoren las relaciones en el corto, mediano o largo plazo. En realidad esto es parte de una aumento de tensiones que se ha dado bajo la administración de Milei a nivel internacional, que ha significado el acercamiento con ciertos países, pero el alejamiento sustancial con otros. Por ejemplo, Argentina ha logrado mejorar mucho sus relaciones bajo Milei con Israel, con los cuales están llegando a acuerdos, como también con Estados Unidos bajo Biden, y si gana Trump, que es lo más probable en la siguiente elección presidencial de ese país, también la van a profundizar. Pero simultáneamente ha empeorado mucho las relaciones con países como Venezuela y también con China, con lo cual Argentina tiene una dependencia enorme, tanto por numerosas obras públicas financiadas con empresas vinculadas al Partido Comunista Chino, como también por préstamos millonarios que ha dado el Estado chino al Estado argentino para sostenerse a lo largo de los años, con su gasto millonario a nivel estatal, y por lo mismo han empeorado las relaciones ahí y han habido incluso amenazas de parar obras que se están dando, intentos de bloqueos económicos, molestias de China cuando se decidió comprar armamento por parte de Argentina, que es un gasto importante, a Estados Unidos en vez de a China, simultáneamente amenazas de cortarle los créditos o demandarlos internacionalmente porque se están recrudeciendo las relaciones. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, porque muchas veces se habla mucho de lo que ocurre al interior de Argentina, que también políticamente está bastante convulsionado, pero a nivel internacional también están habiendo unos cambios importantes con una reasignación de prioridades internacionales más a favor de la esfera estadounidense y solo de la esfera estadounidense y un alejamiento total de la esfera que originalmente Argentina tenía en las últimas décadas bajo el peronismo, que es con todo el espectro brasilero, chino, ruso, de los cuales se están alejando por completo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta controversia entre Argentina y Venezuela? ¿Quién tiene la razón? ¿El gobierno de Javier Milei o el gobierno de Nicolás Maduro? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendarme algún tema, alguna noticia, tanto de América Latina como de otras partes del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.